Si recordamos un poco los versículos que hemos estado estudiando de Filipenses, la vez pasada miramos que el apóstol Pablo habla de la perseverancia de los filipenses, ¿sí? Pero también expone fielmente que esa perseverancia que ellos han tenido no ha sido de ellos, sino que es Dios el que ha comenzado la buena obra en ellos. Es Dios el que ha producido un nuevo nacimiento en cada uno de ellos, así como produce en cada uno de sus hijos. ¿Sí? Y miramos que esa buena obra, Él la sustenta, Él es el que la termina. Por todo el lapso de nuestra vida, desde que comienza esa buena obra, Él nos va llevando hasta que la termina. Y en estos versículos que vamos a mirar en esta mañana, estudiando estos versículos y otros versículos escritos por el apóstol Pablo, se me venía a la mente que es difícil leer al apóstol Pablo y no sentirse confrontado, no sentirse confrontado en nuestra manera de vivir. Y estos textos que vamos a compartir en esta mañana no son la excepción. Estos textos pertenecen a una sección que comienzan en el versículo 3 y terminan en el versículo 11. Y lo que Pablo está haciendo en esta sección del 3 al 11 es una oración a favor de los filipenses. Y básicamente la oración que Pablo hace por los filipenses tiene dos partes. La primera parte es una acción de gracias por la perseverancia de los filipenses, y la segunda es una petición a favor de los filipenses. Pero en medio de esta oración, en el versículo 7 y 8, Pablo expresa el amor que siente por los filipenses. Si vemos el versículo 7, Pablo dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo les dice a ellos: ustedes son socios, compañeros, participantes junto conmigo en el avance y en el progreso del Evangelio. Ellos, los filipenses, habían mandado una ofrenda a Pablo cuando él estaba en prisión en Roma. Los filipenses le habían mandado una ofrenda cuando Pablo estaba predicando en Tesalónica. Los filipenses fueron los únicos que le mandaron a Pablo para sus necesidades cuando Pablo estaba en la ciudad de Corinto. Estas acciones, junto con las noticias que Pablo recibía a través de las ofrendas, daban fe de que los filipenses continuaban perseverando. Cuando Pablo recibía las ofrendas de los filipenses, yo puedo pensar por lo que leemos, que no nada más recibía la ofrenda, sino es como cuando alguien que te visita de lejos llega a tu casa, pues tú le preguntas, pues si llegó Epafrodito, llegó con Pablo a Roma, le llevaba su ofrenda, pero Pablo le pregunta: ¿cómo está Lidia? ¿Sí? La mujer que conocí junto al río. Y Epafrodito le dice: no, pues Lidia sigue trabajando, Lidia sigue evangelizando, ¿sí? Y le pregunta: ¿y cómo está el carcelero? Y su familia, ¿verdad? Y Epafrodito le dice: pues ellos también están perseverando, continúan hablando del evangelio que tú les has compartido. Inclusive le pudo haber preguntado: ¿y cómo está Evodia y Síntique? ¿Sí? Y Epafrodito le dijo: pues ellas dos como que están teniendo algunas diferencias, ¿verdad? Y podemos ver en el capítulo 4 que Pablo, cuando escribe, les dice a Evodia y a Síntique que es necesario que se pongan de acuerdo, ¿sí?
que limen sus diferencias. Entonces podemos ver que cuando Pablo recibía sus ofrendas y mensajes de cómo estaban los hermanos en Filipos, él podía mirar que los filipenses seguían perseverando, seguían evangelizando, seguían compartiendo el evangelio que ellos habían recibido de Pablo. Ellos lo seguían compartiendo y ellos eran compañeros en el avance del evangelio juntamente con Pablo, aunque Pablo estaba en prisión en Roma y ellos estaban en Filipos. Pablo expresa su amor por los hermanos de Filipos. Vemos en el versículo 7, note esto que dice: por cuanto os tengo en el corazón. Pablo le está diciendo: los llevo siempre en mi corazón. Cuando alguien te dice esto, es porque te está diciendo: yo te recuerdo siempre con mucho cariño, con mucho amor. Te tengo presente de una manera muy especial. Ustedes tienen un lugar muy importante en mi corazón y en mi vida. Son parte fundamental de mi vida. Sí, Dios es el fundamento de mi vida, y me sustenta, pero ustedes me complementan. Más adelante volveremos a este punto, pero a continuación note cómo Pablo llama a la predicación del evangelio. Hay una palabra que Pablo utiliza para describir el servicio que él ofrece a Dios en la predicación. Él lo llama gracia. El ministerio, el servicio que Pablo hace, él lo llama gracia. Para Pablo, servir a Dios es gracia. Él no ve el servir a Dios ni como una carga, ni como una recompensa. Él lo ve como un regalo, como un don que Dios le ha dado por su gracia para servirle. Para Pablo, servir, predicar, estar preso por el evangelio, ser perseguido por el evangelio, es gracia. Y esto lo hace también en Efesios 3:8. Si me acompaña a Efesios 3:8, pues un poquito más atrás. Efesios 3:8. Ya estamos ahí. Dice Pablo: a mí, que soy menor que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Para Pablo, el servir a Dios predicando el evangelio, compartiendo el evangelio, es una gracia, es un regalo, es un don que Dios le ha dado para predicar su evangelio, para compartir las buenas nuevas de salvación. Él no lo ve ni como una recompensa ni como una carga. ¿Sí? Para Pablo, servir a Dios es un regalo de la gracia de Dios, y tener una visión así del servicio a Dios es muy importante, hermanos, porque tener una visión del servicio que nosotros damos a Dios, de que lo que nosotros hacemos es por la gracia de Dios, nos va a librar de sentir una jactancia, de sentir el pensar que yo soy tan inteligente y capaz de hacerlo. Y eso también nos va a librar de quejarnos, inclusive nos va a librar de murmurar contra el servicio a Dios. Es decir, ¿por qué siempre yo? Si somos muchos y todo siempre recae sobre mí. Entonces, el tener una visión de que el servirle a Dios es gracia, es un regalo, es un privilegio que Dios nos ha dado, eso nos va a librar de sentir una jactancia, porque soy tan inteligente, nadie más lo puede hacer más que yo.
o de sentir una carga, de sentirnos, de quejarnos, de que por qué todo recae sobre de mí. Yo soy el que tengo que hacer esto, yo soy el que tengo que hacer aquello, pero si somos bastantes, ¿por qué todo lo tengo que hacer yo? Eso nos va a librar, sentir que el servicio que hacemos hacia Dios es un privilegio, eso nos va a librar de eso. Y esto lo podemos entender un poquito más si vamos a Romanos 3. Romanos 3:24. Esto lo tenía muy claro el apóstol Pablo. Vamos a leer desde el 23. Ya estamos ahí. Dice el apóstol Pablo, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Leemos el 25 también, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice en el 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fuimos justificados gratuitamente por la gracia que es en Cristo Jesús. Y dice, todos pecamos, dice en un versículo anterior, dice, por cuanto todos pecaron, pero ahora en Cristo Jesús fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Es un regalo que Él nos da. Cuando nosotros entendemos esto así, de que lo que nosotros recibimos fue un regalo que no merecíamos por nada que hubiéramos hecho, porque dice que todos estábamos destituidos, todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero por su gracia fuimos justificados. Cuando nosotros entendemos esto así, nunca me voy a alejar de Dios, nunca voy a dejar de servirle. Nunca voy a sentir jactancia y nunca me voy a quejar. Nunca me voy a quejar. Todo lo contrario. Me voy a sentir privilegiado. Me voy a sentir honrado de que Dios utiliza mi vida para su servicio. Es un regalo, es un don de su gracia y por ningún motivo, yo puedo menospreciar eso. Otra cosa, sentir otra cosa, es menospreciar lo que Dios me está dando. Y no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Cuando entendemos las cosas así, no podemos menospreciar el regalo que Dios nos está dando, de poder estar hoy aquí, hermanos. El simple hecho, podemos decir, el simple hecho de poder estar hoy aquí sentados en la congregación escuchando su palabra, es un regalo que Él nos está dando. No lo podemos menospreciar. El simple hecho de que nos podemos saludar en la mañana y decirnos, Dios te bendiga, es un regalo que Él nos está dando. Y Él les dice, ustedes participan conmigo, les dice Pablo a los filipenses, y ustedes participan conmigo, son mis compañeros, les dice Pablo en el versículo 7. La pregunta que haríamos es, ¿por qué Pablo los llama compañeros? ¿Qué han hecho los filipenses? ¿Qué han hecho los filipenses con Pablo para que Él los llame así? ¿A qué se refiere Pablo cuando les dice todos ustedes son
participantes conmigo de la gracia. Él les dice eso porque los filipenses le enviaron una ofrenda cuando él estaba preso en Roma. Los filipenses le enviaron a Pablo para sus necesidades cuando él estaba en Tesalónica. Ellos le enviaron a Pablo cuando él estaba en Corinto. Y como ellos se preocuparon y se interesaron por Pablo, les dice: ustedes son mis compañeros porque participan conmigo de esto. El verso 8 dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo expresa su amor, su afecto por los filipenses de una manera extraña. Podríamos decir que hasta de una manera rara. Él dice que los ama con el entrañable amor de Jesucristo. Buscando en el diccionario bíblico la palabra entrañable, encontré en el diccionario bíblico la palabra entrañable, dice literalmente significa entrañas. Y tenía un apartado que decía: en sentido figurado, en el pensamiento hebreo, las entrañas representan el centro de la afectividad y los sentimientos. En un sentido semejante, se utiliza a veces riñones, tripas, e inclusive hay veces que se ha cambiado la palabra entrañable por la palabra corazón. Entonces está hablando de las entrañas. Cuando dice entrañable, está hablando de las entrañas. Lo que Pablo está diciendo con este lenguaje es que el amor que él siente por los filipenses es un amor profundo. El amor que yo siento por ustedes es un amor intenso, y lo siento desde lo más profundo de mi ser, y él pone a Dios como testigo. Eso es como decir: lo juro por Dios. ¿Sí? Dice, cuando dice Dios, dice: como os amo a todos por el entrañable amor de Jesucristo. Dice: porque Dios me es testigo. Es como si dijera él: lo juro por Dios. Dios no me deja mentir en lo que yo siento por ustedes, les dice a los filipenses. Dios sabe qué tan íntimo y profundo es este amor que yo siento por ustedes. Esto que hace Pablo en este verso nos da pauta a decir lo importante que es mostrar amor unos a otros. Pablo amaba a los filipenses, pero Pablo también lo expresaba. Pablo pudo haber dicho: yo no tengo que decirles que los amo, porque ustedes saben que los amo. Y Dios sabe que los amo. Sin embargo, Pablo verbalizó su amor. Pablo les dijo: yo los amo. Lo expresó, lo habló directamente a ellos. Esto nos deja una lección a nosotros. Qué importante que nosotros también comuniquemos el aprecio y el amor que tenemos tanto para con Dios como para cada uno de nuestros hermanos en la fe. Pero note lo que Pablo dice. Él enseña que Cristo es la fuente de ese amor. Aquí Pablo no solo les dice a ellos cómo los ama, él deja en claro de dónde proviene ese amor. Él dice literal: los amo con las entrañas que no son mías.
Los amo con las entrañas que son de Cristo. No son mis entrañas, no es mi afecto, no es mi amor por ustedes. Lo que Pablo quiere dejar claro en este pasaje es que la fuente de ese amor no es Él. Él está diciendo, yo, Pablo, el amor que siento por ustedes no proviene de mí, proviene de Cristo, el entrañable amor de Jesucristo. Él está diciendo, los amo, pero yo no soy la fuente de este amor. La fuente de este amor es Cristo, y eso es precioso, hermanos. Eso es precioso. Estos versos, cuando ya los miramos así, nos enseñan algunas cosas del apóstol Pablo. Y debo decir y confesar que si el apóstol Pablo estuviera aquí, él me diría, no hables de mí, habla de Cristo. Y yo tendría que decirle a Pablo, perdóname, pero es que el ejemplo que él nos deja escrito nos sirve de modelo para cada uno de nosotros, de cómo expresarnos unos a otros. Hay algunas cosas que quiero decir del apóstol Pablo. Estos textos me muestran a un Pablo humilde. ¿Y por qué digo esto? ¿Quién de todos los cristianos ha hecho más en el siglo número 1? El apóstol Pablo. ¿Quién de todos los cristianos del primer siglo trabajó más que el apóstol Pablo? Ninguno. El apóstol Pablo predicó en toda Europa, hizo 3 viajes misioneros, había predicado en un sinnúmero de lugares, escribió gran parte del Nuevo Testamento. Pablo fue uno de los cristianos más fieles del primer siglo que se pueda conocer o de los que haya registro. Mas, sin embargo, el primer aspecto que podemos ver del apóstol Pablo es que el apóstol Pablo eleva la fidelidad que él tiene, igual que la de los filipenses. Él no se eleva más que los filipenses. Él eleva la fidelidad de los filipenses, la eleva a la misma altura que la de él. Decirles, ustedes son mis socios, mis compañeros, juntamente conmigo. Él no dice, yo estoy en una categoría más alta, pero hagan más. Hagan más. Van bien. Allá llevan. Él no dice eso. Él dice, ustedes son socios juntamente conmigo en el avance del Evangelio. De una manera directa o indirecta, yo veo que nos está enseñando que por más que hagamos mucho para el Señor, eso no nos hace como que hemos hecho más que otros. Esto es un ejemplo de humildad al llamar a los filipenses coparticipantes juntamente conmigo. Somos socios, compañeros en el avance del Evangelio. Yo aquí en prisión y ustedes allá en Filipos, cada uno en su parte hacemos lo que tenemos que hacer para el avance del Evangelio. Ustedes cuidan de mí estando yo preso. Comparten mi carga, no me han dejado solo, me han cuidado, me han enviado ayuda, se preocupan por mí, aunque yo esté preso y ustedes libres, no quiere decir que yo esté haciendo más que ustedes. Eso es humildad, la que está mostrando el apóstol Pablo, poniendo a los filipenses al mismo nivel. El segundo aspecto que quiero decir del apóstol Pablo
Pablo amaba la gloria de Dios. Pablo amaba la gloria de Dios. En estos versos uno puede ver cuando dice, yo los amo con el entrañable amor de Jesucristo. Él pudo haber dicho, yo los amo a ustedes profundamente. Y si él hubiera dicho eso, hubiera estado bien, porque era cierto. Pero él no dice eso. Él dice, yo los amo con el entrañable amor de Jesucristo. Cuando uno lee las cartas de Pablo, notamos que Pablo evita todo lo que hace que lo veamos a él. Él evita todo aquello que hace que lo admiremos a él. Él no quiere el protagonismo, él no quiere robarle la gloria a Dios. Por eso yo digo que si estuviera aquí el apóstol Pablo me diría, habla de Cristo. Y aunque él es el que dice los amo, él quiere que piensen en Cristo. ¿No es increíble eso, hermanos? Que todavía que él es el que les dice los amo. Al momento que les dice los amo, él lo que quiere es que piensen en el entrañable amor de Jesucristo. Eso es hermoso. Eso nos confronta, eso impacta. Lo que él está haciendo, aún en la manera en que expresa el amor, lo que él quiere es que en sus mentes esté el entrañable amor de Jesucristo. Juan el Bautista decía, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Esa expresión que Juan el Bautista decía, la vemos personificada en el apóstol Pablo, materializada en la vida de Pablo. Él no quería para sí la gloria de los hombres. Por eso vemos que para Pablo el servicio a Dios era gracia, un regalo de Dios. Él no quiere robarse la gloria que es de Dios. Él no quiere el aplauso. Él quiere que todos miren al Salvador. Que Dios nos conceda ser así, hermanos. En tercer lugar, Pablo era un hombre que amaba a los creyentes. Y nos podríamos hacer la pregunta, ¿será que Pablo, o la razón que Pablo amaba tanto a los filipenses, es porque los filipenses lo habían ayudado? Y pues así cualquiera ama, ¿no? Si alguien me ayuda cuando yo estoy en una necesidad grande, pues es lógico que yo ame a esa persona, ¿no? A la persona que me ayuda cuando yo estoy pasando por una necesidad fuerte. Pablo estaba preso en Roma, ellos le envían una ofrenda. Si alguien está con nosotros en momentos difíciles, nosotros vamos a desarrollar un amor especial por estas personas que quizá no tengamos por otros, con las que no tenemos mucha relación. Pero yo creo que esto es solamente un aspecto, hermanos. El apóstol Pablo ama así a todos los creyentes. Él ama así, del mismo sentido, a todos los cristianos de todas las iglesias. Si me acompaña a Primera de Tesalónicas 2. Siete y 8. El apóstol Pablo amaba de esa misma manera, con ese entrañable amor de Jesucristo, a todos los creyentes, a todos los cristianos. Cuando esté ahí me da un fuerte amén. Primera de Tesalónicas 2, 7 y 8 dice:
De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que no estoy en el 1. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Le dice a los tesalonicenses, no nada más hubiera querido entregarles el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque han llegado a ser muy queridos. A los Gálatas, alguien diría, no, Pablo no va a hablar palabras bonitas a los Gálatas, pero en Gálatas 4:19 les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sentir dolores de parto. Hijitos míos, como una madre. A los Corintios, otro desastre de iglesia, pero que seguía siendo la iglesia de Jesucristo. En 1 Corintios 4:14 les dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijitos míos amados. Como a hijitos míos amados. A los romanos, en Romanos 12:19, les dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. 12:19, estaba mal. Voy a rectificar este versículo, lo tengo mal apuntado. Pero dice, amados míos. Pablo era un hombre que no solo amaba a los filipenses, él amaba a toda la iglesia de Jesucristo. Y mis hermanos, yo me siento desafiado con eso. Es por eso que al principio dije que es difícil leer los escritos del apóstol Pablo y no sentirse confrontado. Quiero plantear dos preguntas como palabras de aplicación en esta mañana y las vamos a contestar. La número uno, ¿por qué Pablo ama de esta manera a los hermanos? Número uno, ¿por qué Pablo ama de esta manera a los hermanos? Y número dos, se espera de nosotros esa clase de amor por los hermanos. Se espera que nosotros también amemos con el entrañable amor de Jesucristo, o eso solo es para el apóstol Pablo. ¿Entiende lo que les digo? ¿Entiende lo que le digo? Porque si no lo entendemos así, esto va a ser solo una bonita historia. Mira qué suave, mira qué bien el apóstol Pablo amaba con el entrañable amor de Jesucristo a todos los hermanos. Qué suave por el apóstol Pablo, qué bien por él, ¿verdad? Pero se nos pide, se espera de nosotros que nosotros también amemos de esa manera a los hermanos.
Voy a repetir otra vez. Se espera de nosotros, Iglesia Visión de Gracia, que nosotros amemos de esa misma manera a los hermanos. Si estuviera el apóstol Pablo aquí, le preguntaríamos: Pablo, ¿por qué tú amas tanto a los creyentes? Y Pablo, yo creo que él nos respondería esto: yo amo a los hermanos porque Dios me manda a amar. Amaos los unos a los otros. Es un mandato. Él nos diría: Iglesia Visión de Gracia, Dios nos manda a amarnos. La segunda parte de la respuesta del apóstol Pablo sería: amo a los hermanos porque Dios me amó primero. No solamente porque Dios lo mandó, sino porque Dios me amó cuando no merecía su amor. Amo como un reflejo de lo que he recibido. Si he recibido el amor de Dios, no puedo quedarme impávido. Tengo que reflejar lo que he recibido. Si verdaderamente Dios comenzó la buena obra de la que habla Filipenses 1:6 en mi vida, y yo he recibido el amor de Dios, yo tengo que reflejar el amor de Dios en mi vida. Y nos dice lo que hemos estado estudiando en el libro Descubriendo: no nada más a los hermanos, a los enemigos, a los no creyentes. Dice que somos sal y luz. Dice Jesucristo que seamos sal y luz en este mundo. Y para poder ser eso, se necesita dar amor. Yo no puedo ser sal y luz si no tengo amor por los que no creen en Dios. Yo no puedo evangelizar a una persona si yo no siento amor por esa persona que está perdida. Entonces reflejamos lo que hemos recibido. Él nos amó primero. Y la tercera parte de la respuesta, Pablo nos diría: amo a los hermanos porque quiero amar como Dios ama. Pablo nos diría: yo no quiero ser hostil e indiferente con los que Dios ama. Ahí cabe hacernos una pregunta íntima, personal. Nosotros ahí, cada uno donde estamos, hagámonos esta pregunta: ¿estamos siendo hostiles e indiferentes con algún hermano al que Dios ama? Esta es una pregunta que nos tenemos que contestar personalmente. ¿Estamos siendo hostiles e indiferentes con algún hermano al que Dios ama? Pablo nos diría: yo no quiero desechar a quien Dios no desecha. Y yo no quiero ser indiferente con los que Dios se interesa. Si Dios ama a estos hermanos, yo también quiero amarlos. Eso nos diría el apóstol Pablo. La segunda pregunta, Iglesia Visión de Gracia, te estoy preguntando a ustedes. Ustedes me van a contestar. Iglesia Visión de Gracia,
esa misma clase de amor por los hermanos se espera que amemos con el entrañable amor de Jesucristo, o esto es algo reservado solamente para el apóstol Pablo. No quiere contestar. Otra vez voy a preguntar. ¿Se nos ha mandado a nosotros amar? Sí, hermano. ¿Se nos ha amado Dios a nosotros? Sí, hermano. ¿Debemos amar a los que Dios ama? Sí. El verso 7 y 8. Note que Pablo menciona dos órganos del cuerpo humano. Menciona el corazón y menciona las entrañas. Pablo quiere dejar claro: yo los amo. La relación de amor entre los filipenses, entre Pablo y los filipenses, creció en medio de la dificultad. Se calcula que del día en que Pablo llegó a la ciudad de Filipos y se encontró a Lidia en la orilla de un río, a Lidia, la vendedora de púrpura fina, a la fecha en que él escribe esta carta, habían pasado 10 años. Lo que quiero decir con esto es que nuestra relación como hermanos en una iglesia local es la voluntad de Dios que sean relaciones largas. Y en medio de ese lapso de tiempo va a haber momentos hermosos, va a haber momentos no tan hermosos y va a haber momentos tristes. Inclusive va a haber problemas, peleas, muchas cosas. Pero este es el diseño de Dios. Dios nos diseñó para que estuviéramos juntos en una iglesia local. La manera de conocerle, la manera de crecer, la manera de santificarnos es a través de nosotros, de la convivencia que tenemos entre nosotros. No existe el cristiano solitario, ni el llanero solitario entre los cristianos. No existe el cristiano de redes sociales, el cristiano que yo me edifico oyendo predicaciones. Eso no existe. Ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es de que nos conformemos en una iglesia local y que nos edifiquemos unos a otros. Son relaciones largas. De que Pablo llegó a Filipos a que escribe esta carta, se calcula que habían pasado 10 años. Yo llevo 12 años en esta iglesia. Hay quienes tienen 10, hay quienes tienen 8, hay quienes tienen 5, hay quienes tienen 3, hay quienes tienen 2, hay quienes tienen 1. Esa es la voluntad de Dios, que tengamos relaciones largas. Entre ese lapso de tiempo va a haber momentos hermosos, va a haber momentos no tan hermosos, va a haber problemas, va a haber circunstancias como las que estamos viendo con nuestra hermana Linda, que está pasando por un lapso de enfermedad en la que posiblemente el Señor la va a levantar. Pero en medio de ese lapso surge el amor de hermanos que están con ella
Y son hermanos como el apóstol Pablo, que dicen, no hables de mí. Yo no quiero el protagonismo. Hay muchos hermanos que ni siquiera después me fui enterando poco a poco de hermanos que yo ni sabía que estuvieron ahí con ella. ¿Por qué? Porque no busca uno el protagonismo. Eso es amor. Pero también va a haber problemas, como les digo, estamos siendo hostiles, estamos siendo indiferentes con hermanos que Dios ama, porque también se dan esos casos. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes maneras de pensar, tenemos diferentes caracteres, a veces chocamos, ¿sí? Pero el amor de Dios nos va moldeando. A veces tenemos que hacer que nuestro carácter baje, y es donde nos vamos santificando. Que Dios nos permita ser así, que Dios nos permita amarnos con el entrañable amor de Jesucristo, y que Él siga moldeando nuestra vida para la honra de su gloria. Nos ponemos de pie, hermanos.